La charla de hoy es tips para asesorar a una persona natural. Si ustedes me preguntan a mí, querida comunidad, yo les digo, yo detesto asesorar a la persona natural. Yo asesoro a la persona natural de high profile. De resto, a mí no me digan, mire señora, yo tengo una tiendita y entonces soy comerciante y necesito que alguien me lleve la contabilidad. No, no lo hago. No porque demerite esa grandísima labor que hace todo tendero, todo trabajador independiente, sino porque es muy difícil. O sea, es muy difícil conciliar el valor del tiempo que vas a dedicar a esta persona que cree que no es cualquier tiempo, no es el tiempo. Y es ahí donde yo les digo que nosotros como contadores tenemos que aprender a cobrar y aprender a entender a qué nos enfrentamos cuando aceptamos a una persona natural, así sea un comerciante que solamente está facturando 100 millones al año. Es una persona que requiere un conocimiento mío como contador y como profesional tributario para hacer la declaración de renta. Y es un conocimiento que va desde el artículo 1 del Estatuto Tributario hasta el 90 en principio, y de ahí para allá, si esa persona tiene propiedades, se empieza desde el 200 hacia adelante, ¿no? Si yo no tengo claro eso, entonces yo te puedo decir, venga, ahí es donde yo acepto contabilidades y personas de este nivel por 200.000 pesos. Y entonces dice, no, venga, pero es que doctora, qué pena, pues que yo tengo una empresa y yo soy comerciante, yo soy una persona natural, pero tengo una tienda. Y en esa tienda barato, te lo puedo asegurar y con esta inflación que tenemos en este país, no te puedo, sin temor a equivocarme, sé que esa persona está facturando alrededor de 200 millones al año. Ya esa persona es responsable de IVA. Ya esa persona tiene responsabilidades de IVA, de retención, de retención a la fuente no, porque para eso tiene que pasar de los 1.000 millones, pero tiene responsabilidad de IVA. Entonces ya es una persona a la que yo cada 4 meses la tengo que estar mirando. Y además hay que tener en cuenta, por ejemplo, obligaciones como los medios magnéticos. Exacto. Hay un amigo me preguntó en estos días, me dijo, doctora Olga, tengo una situación en que, no sé, es que mire, yo tengo una persona que factura electrónicamente, ¿sí? Y tiene unas rentas de capital, unas rentas, por ejemplo, arrendamientos y todas esas cosas, y factura. Pero esta persona no tiene la capacidad suficiente para ser agente de retención, ¿cierto? Entonces no es agente de retención. Pero por las obligaciones, obviamente, tiene que empezar a facturar. Y está ejerciendo una actividad, por ejemplo, recibe unos arrendamientos. Entonces, a esta persona hay que hacerle medios magnéticos. Pues si no es agente de retención, porque no tiene ni los ingresos ni el patrimonio superiores a tanto, pues no. No, pero resulta que por error de las asesorías, a esa persona la habían puesto a retener en la fuente. La habían puesto como agente de retención. Entonces decime tú, ¿yo qué hago con este contribuyente? Lo más canalla de la vuelta fue que yo dije, no, o sea, de todas formas vaya usted a explicarle el pedo a la DIAN de por qué esta persona que hizo retención en la fuente todo el año, que presentó 12 declaraciones de retención en la fuente, no va a presentar medios magnéticos. Vaya, explíqueselo a la DIAN. No, tocó, a pesar de que no había recibido más de 100 millones de pesos por ingresos por sus rentas de capital, y no tenía más de 500 millones en ingresos, en patrimonio, y hubo que hacerle Totalmente de acuerdo. Entonces ahí es a donde yo voy, o sea, señores, miren, no cobren barato, no hay necesidad, o sea, hay necesidad de profesionalizarnos, de tener clara nuestra posición contra nuestro cliente. Y ahí eso es como, yo doy los tips, pero también quiero dar la charla de por qué no se puede cobrar barato, por qué no se puede cobrar cuanto menos un mínimo por cada contabilidad que se reciba, porque es que ese es el tema. Es una persona natural, no, sí, muy bonito, es una persona natural, pero es una persona natural que ejerce una actividad grabada y que en parte nada, o sea, así, en menos de lo que canta un gallo, en menos de 3 meses ya supero los 100 millones, porque si yo monto un negocio, yo no lo monto para facturar 2 pesos, lo monto para facturar lo que se requiera facturar, ¿entienden? Y entonces ahí es donde voy. Entonces trajimos a nuestra compañera de cámara, nuestra compañera que en Instagram va a aparecer en voz en off, pero en Facebook, los que nos pueden ver en Facebook la van a ver presente y está muy bonita, entonces revísenla. Bien, doctora Olga, aquí siguiendo la línea, el tema del cobro y los honorarios están hoy en día con las declaraciones de renta de personas naturales. Va muy ligada a que se ha evaluado mucho como tal este servicio.
pues de hecho, pues, por ejemplo, nació Tributy, inclusive me quitó muchos clientes. Soy una de las colegas víctimas de Tributy, donde muchos clientes se me fueron porque les cobraba mucho más económico y pues sin saber si les puso a pagar Un más o desastre, un no. desastre. Hasta el son de hoy, o sea, la garantía de un servicio de un profesional a la garantía de un servicio que es un aplicativo es muy diferente desde el punto de vista de que un profesional examina a fondo, ve las probabilidades para disminuir un impuesto a pagar, incluye ciertos pormenores que un aplicativo no va a tomar, viendo como el entorno de la vida de la persona natural. Entonces, técnicamente, el tratar de mantener un precio o de incrementar un precio de unas declaraciones de renta de persona natural, hoy por hoy está muy complejo debido a ese nivel de competencia de esos aplicativos que creo que Tributy está cobrando nomás como 100.000 pesos. Y hay muchos colegas que tristemente han devaluado también esta profesión y cobran 80, cobran 100. Entonces uno como que, ay, señor bendito. Es muy duro, la verdad. Los precios que están rondando hoy en día dentro de mi Pero, doctora plataforma y Jessica, dentro de mi... pero permítame comentarle a la comunidad lo siguiente. Puede ser que sea cierto que Tribute cobre 100.000 pesos por una declaración, pero es lo mismo de la discusión de si a uno lo puede operar un médico cirujano o un robot. Exacto. Es decir, un robot puede tener más finura que un médico cirujano, que le puede Total. temblar la mano, pero no va a tener el criterio del médico cirujano. Ujú. No. Y es lo mismo en las declaraciones de renta. Las declaraciones de renta a través de estas aplicaciones pueden salir técnicas, No, es pero cuando hay situaciones problemáticas no van a tener el criterio de un profesional. Exacto. Entonces, por ejemplo, hace poco atendimos a una persona que no había presentado su declaración de renta del año 2020, tenía una propiedad de 300 millones de pesos y pues no tenía ingresos reportados en la DIAN ni nada de eso. Entonces, cuando uno le calcula, por ejemplo, la sanción de extemporaneidad, si uno se la calcula por el patrimonio, le sale por 1.500.000. Ujú. Pero cuando uno dice, no, pero usted ha tenido ingresos por arrendamiento, que es realidad, Que es una realidad. y le pone a declarar más Los o menos arrendamientos que los tenía que haber presentado. arrendamientos, pues la sanción le sale por la mínima. Exacto. Entonces, usted tuvo en ese momento un asesoramiento. Un asesoramiento de un ahorro de 1.200.000. Exacto. Que seguramente un programa dice, no, No. si usted no tiene ingresos, usted declara la sanción por el patrimonio y por lo tanto pague Pero- 1.500.000, no 300. Voy a hacer una abogada del diablo. Adelante. Y en la abogada del diablo les digo que es que el tributo, y según lo que yo vi en la plataforma, porque créanme que lo he estudiado porque quiero montar una plataforma para no como el estilo de Tributi. Porque es que el estilo de Tributi, a mí me cuesta mucho creer que sea un algoritmo, me cuesta creerlo, ¿no? Me cuesta creer que es un algoritmo porque es que tú montas tus soportes en la plataforma. Yo vi paso 1, paso 2, paso 3. Tú montas tus soportes en la plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que al otro lado del camino hay un asesor que está tirando una macro y está diciendo, ay, mira, lo que la macro le diga, ¿sí? Pero lo que tú dices no te está garantizando al final del día si detrás de esa macro realmente hay una persona que sí sabe. Eso no te lo está garantizando. Totalmente. ¿Cuál es la ventaja de Tributi? ¿Con qué juega Tributi? Que lo que puede estar haciendo es en ese tema, está revisando los soportes, una persona que seguramente se está, digamos que tiene una macro muy bonita, muy buena, que seguramente le saca unos datos. Pero no me costaría creer, o sea, y tiene que ser como en un millón, porque si para conseguir un auxiliar contable es duro, pruébame tú para conseguir un asesor tributario que tenga claro que sale más barato presentarle unos pocos ingresos y pagar 380 que presentarla por el objeto inicial. Es que ese nivel yo creo que no existe en este momento un programa, ni un algoritmo, ni una aplicación que te diga te sale más barato por aquí. No, Exacto, no existe. exacto. No existe. Y pagar ese profesional que coja esta información y te diga, a este le sale por aquí, a este le sale por aquí, ay, no, o sea, hello,
Obviamente no. ¿Con qué está jugando Tributi? Que es lo que yo quiero saber, lo que yo quiero decir. Está jugando con la inexperiencia o con la ineficiencia de la DIAN, que era lo que hemos hablado. La ineficiencia de que al cliente realmente se le configuran los errores a menos del 10% de los clientes, porque la DIAN realmente no revisa. ¿Qué es lo que hemos hablado? Yo una vez dije por ahí el 30 o 40, pero es que estaba siendo amable. Son 3 millones de declarantes, oiga. Yo estaba siendo muy amable. No, parce, yo creo que son más, negro, son más. Hermanito mío, son más. No, por ahí pasa el y sigue Estado todavía no tiene la contando. capacidad para fiscalizar esa cantidad de declarantes. Ni al 1% creería. Ni al 1%. Entonces, la cantidad de sanciones que puede montar pues, es irrisoria. Eso no se ve. Es la cantidad de riesgos que uno como profesional puede configurar, que es el problema del ejercicio contable, es que los riesgos que tú configuras desde tu óptica profesional, pues no se dan, no se cumplen porque es que la DIAN no revisa ese nivel. Si la DIAN revisara ese nivel, nosotros estaríamos en otro nivel de profesión, realmente estaríamos siendo bien pagos en este momento. No, y el Estado tendría mucho más dinero. Total. Y todo sería un ganar-ganar. Mire, profesionales de la contabilidad pública y profesionales que han hecho una especialización y todavía no la ejercen como con juicio, no les dé miedo que la DIAN llegue a la casa. Ese día es el día que nosotros le mostramos a nuestro cliente por qué nos paga. Ese es el día. Ese es el día en que nosotros le decimos al cliente, mire, es que por eso me pagas a mí. Yo te cobro caro, pero es que no te dejo botado cuando llega la DIAN. No te tiro la toalla. Mientras que una aplicación como Tributi, tú tienes ese auxiliar malo, es problema tuyo. Tú tienes ese sistema mediocre que tanto te he pedido que lo mejores, problema tuyo. Ese no es el día en que yo saco los cambios, ¿no? Sí. Que esa es la pelea mía con mi cliente, porque yo nunca saco el cambio, yo no puedo. O sea, a mí moralmente mi mayor límite moral es que si a mí me pagan por atender a un cliente, lo tengo que atender bien, con todo mi conocimiento, no me importa si es grande o pequeño, pero con todo mi conocimiento lo atiendo. Con todo mi conocimiento no lo dejo tirado con una sanción de la DIAN, ni lo dejo tirado analizándole, ni lo dejo tirado con una inspección tributaria. No podría, yo no podría con mi vida el día que haga eso. He visto casos de profesionales que llegó la DIAN, ese día no apareció nadie, ese día llega la DIAN, no aparece el gerente, no aparece el revisor fiscal, cuando tienen es que una empresa para tener revisor fiscal tiene que vender más de 3.000 millones, Cristian, y el revisor fiscal tristemente ese día no aparece, nadie se esconde. Y ahí es a donde yo voy, no, yo doy la cara, porque es que yo estoy como revisor fiscal trabajando esta empresa, yo doy la cara, yo tengo una obligación legal con el Estado, conmigo como profesional, con mi cliente, que lo estoy llevando de la mano. Entonces ahí es donde yo doy la cara, no me importa nada más, yo doy la cara. Entonces por eso les digo que yo honestamente no tengo un límite mínimo de ingresos de lo que debo cobrar, lo que puedo cobrar, porque es ahí donde se ven las demás. Que si la DIAN hiciera mejor su trabajo y se motivara más y ese sistema le sirviera, porque a mí me sirve mucho, no crean, a mí me sirve mucho. Yo últimamente ya no me mato la cabeza. Yo saco el informe de histórico de la DIAN de facturas emitidas y facturas recibidas y con eso le reviso al cliente. Yo no me mato con la cabeza ya con él. Él me trae su mayor y balances y me dice, doctora, esta es mi retención. Y le digo, listo, ya te genero tu informe y saco el informe de la DIAN y reviso, qué pena, señor contribuyente tuyo, la DIAN dice esto, dice aquello, ¿qué te pasa a ti? Ay, es que la factura no me llegó. No, ya no hay tu tía que le valga esa situación. O sea, ya con el esquema de facturación electrónica ya no hay tu tía que le valga a la persona natural, y ahí es a donde yo voy. Pero bueno, doctora Jessica, cuéntenos cuáles son los tips para atender a un cliente persona natural y salir rápido de él, pero cobrarle bien. Pues técnicamente en la tabla de tu portafolio mantener, digamos, una base mínima. Por ejemplo, mi base mínima es que yo no me bajo de 200.000 pesos, de ahí eso es como la mínima. Y saber clasificar el cliente. Digamos, hoy en día las declaraciones de renta de personas naturales ya están por cédulas. Entonces es saber cómo identificar realmente, armar como tu tabla de precios, porque siempre te van a decir, ay, ¿cuánto me cobran? Depende.
depende del trabajo que se realiza, porque es que hay personas naturales que tienen ingresos como independientes, ingresos como empleados, o que hay que no que tienen arriendos, entonces también se va por rentas de capital. Entonces hay personas naturales que aunque sus ingresos anuales como tal a veces son como 100 millones o 90 millones o no superan, pero en esos 90 millones está regadito entre salarios, entre rentas de capital, entre honorarios como independientes, entonces cada cédula tiene un trabajo. Entonces es clasificar como tal. Ah, bueno, usted es empleado raso. Empleado raso, digamos que sus ingresos son solamente por salario, listo, le cobro 230. Y mantener siempre la base porque siempre van a pedir descuento. Ay, pero es que no, pero es que, ay, listo, de 200 no se bajen. Que si tiene tres cédulas, o sea, tiene tres tipos de ingresos diferentes, entonces se va por más o menos unos 500, 400, o si solamente tiene dos, entonces un punto medio. Esto depende mucho del trabajo a realizar, ¿ya? De todas maneras, hay personas naturales que tienen, digamos, unas corporaciones, pues, o sea, que tienen una empresa, que facturan, que tienen facturitas post, que inclusive están obligadas a llevar contabilidad. Esas personas naturales sí tienen un rango más alto porque son empresas que son personas naturales que son empresas, que de cierta manera ya tienen como un carácter de persona jurídica, pero que sus vencimientos y su declaración presenta como natural. Entonces ahí es donde está la renta no laboral, que es la donde hay que hacer su conciliación de costos, gastos, seguridad social y todo, de los empleados que tienen. Entonces ya esta es un trabajo más dispendioso, un trabajo que requiere mayor análisis, una proyección fiscal, y eso es algo que ya cuesta, eso es algo que ya tranquilamente tú puedes cobrar de 1 millón en adelante. ¿Por qué? Porque es que ya no es por el nivel de ingresos, no, es por la actividad que desarrolla, es porque ya es una actividad, listo, no está obligada a practicar retención en la fuente, pero sí sí tiene nómina, tiene más de 10 empleados, sí maneja costos, porque digamos, una tienda de abarrotes, por ejemplo, lo que mencionaba la colega ahorita, una tienda de abarrotes lleva una contabilidad, de inventarios, una contabilidad, entonces todo eso se parte de un análisis que aunque yo tengo que presentarlo como persona natural, es como si le estuviera haciendo una declaración de renta a una empresa. Entonces ahí sí, colegas, yo sí les digo, no se regalen, porque es que ese trabajo vale, o sea, es un trabajo que vale, es muy diferente hacérselo, digamos, Ajá, a y una persona, además, como, por ejemplo, que yo, digamos, tengo ingresos por honorarios, ah, no más, o hacerle una declaración de renta a una persona que trabaja, que es empleada, pero que aparte tiene 3, 4, 5 propiedades y recibe arriendos, entonces listo, pues la contabilidad no es tan dispendiosa, de la elaboración y liquidación de esa declaración de renta tiene de cierta manera un criterio y exige un trabajo menor al de una persona natural que ya tiene, digamos, una empresa. Entonces es saber identificar el cliente. El cobro va dependiendo de identificar el cliente, de la actividad que desarrolla el cliente, de los tipos de ingresos pero que además, desarrolla, doctora porque ya ahorita Jessica, la declaración está clasificada. Dime, te cedo la palabra, Cristian. no solo es el nivel del cliente, porque hay clientes pequeños, pero hay clientes, personas naturales que tienen ingresos de 300 y 400 millones de pesos. Sí, Y ahí es donde es importante un buen asesoramiento, claro, total. porque muchas veces ese tipo de clientes podría llegar a aplicar un régimen simple. Sí, Y he tenido casos donde una persona que pagaba 60 millones de pesos en impuesto de renta cada año, sí, claro. cuando uno lo afilia al régimen simple, paga cero. Claro, Porque todo lo que paga lo descuenta de la seguridad social, el aporte en pensión que se descuenta contra el impuesto. Y hoy en día, con los niveles de tributación en seguridad social, en pensión, son tan altos que es más de lo que uno paga en impuestos Claro. del régimen simple. total. Ahora lo que le risa es que uno puede hablar de estas cosas, Cristian, y entonces dice, mire, ¿por qué no hay clientes que se pueden afiliar al simple? ¿Cierto? Lo curioso es que pueden haber gentes empresarios o no después de este canal y dicen, ay, señor, por ahí me dijeron que por el régimen simple y es que eso es sencillo. Hombre, sí y no, porque es que el régimen simple tiene sus características. Sí, claro. Por ejemplo, el tema del ICA.
que hay que pagarlo, si la persona ejerce una actividad grabada con ICA en su departamento, o donde lo ejerza, porque es que el ICA es nacional, ¿no? Que ese es uno de los temas del ICA que es súper interesante, porque la gente piensa, no, es que yo soy de Palmira, y entonces yo tengo que pagar mi ICA en Palmira. No, señor, lo tiene que pagar donde ejerce la actividad, donde te estén facturando, ¿cierto? Y ahí hay otros temas de ICA que son muy interesantes. Entonces dice, muy interesantes, de que uno se pega en ese tema. Entonces dice, la persona natural dice, bueno, listo, entonces me meto al simple. No es tan sencillo, porque es que tiene que afiliarse de todas formas a industria y comercio, y se entendería que todo lo que paga en ese periodo se va a descontar al final de la declaración de régimen simple, ¿no? O sí, hace parte de la declaración de régimen simple. Cada bimestre tiene que pagar tanto el régimen simple como el aporte a industria y comercio. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que logra una persona que está en el régimen simple, persona natural que está en el régimen simple? Es simplemente que cuando llegue a su final declaración ya casi que esté pagado su impuesto. Es que esa es la idea del régimen simple. Exacto. Que cada bimestre estés declarando los ingresos del bimestre, y estés pagando el ICA del bimestre, y estés pagando el aporte nacional del régimen simple del bimestre, pero te puedes descontar lo que pagaste de pensión. Claro. Y entonces, una de las cosas más interesantes del régimen simple, que me parece pues súper apasionante, a mí el régimen simple me apasiona, ¿no? Me parece muy complejo, pero me apasiona en muchos sentidos. De hecho, me metí al régimen simple solo para ver. O sea, pagué para ver la foto. La mía nomás. Esperemos que quede contenta. Esperemos que quede contenta, porque cada amigo, ¡maldita sea! Y yo digo, pero por Dios, yo soy una tributarista, o sea, yo tendría por qué decir eso, pero sí, lo digo como toda persona natural, como toda persona que está pagando impuestos, no importa que seas tributarista. Es que pagar impuestos, el ejercicio duele. Es duro, es muy duro. Es muy duro. Y en este país como que duele 3 veces más, ¿no? O sea, duele. Y seguirá doliendo. Y seguirá doliendo mientras no cambien las cosas, pero y seguirá doliendo, duele un poquito, duele. Eso es como que le sacan a uno le sacan un soplo de vida cuando paga unos malditos impuestos. Y entonces llegan y te dicen, esto no es deducible. Uno de los problemas que yo he visto del régimen simple es la deducibilidad del impuesto. O sea, que tú, por ejemplo, en el régimen contributivo, tú tienes la claridad de decir, este año me fui de pérdida, pero la persona natural no tiene esa claridad. No. Es que la persona natural en el régimen contributivo está pagando a la maldita sea sobre el 40% y ya, o sea, solamente te acepta deducciones por el 40% y ya, el resto es págalo, o sea que tú tienes un 60% para tributar. Y por eso es la importancia de un asesor tributario, que determine, de acuerdo a tu nivel de ingresos, si te conviene el régimen contributivo o el régimen simple. Ahora, o si te conviene en el momento dado crear una empresa. Llega la persona porque que dice, no te puedes deducir los gastos. Todo depende del comparativo y del escenario que se le presente al cliente. Es que yo siento que yo pagaba más cuando estaba antes y no sé qué. Y ahí salen como las declaraciones locas de Polo Polo, que es que cuando yo declaro no quiere decir que yo pague. No, claro, es que no quiere decir que yo pague, es que ya la pagué. El problema de la renta en Colombia es que cuando yo la declaro ya la he pagado. Porque es que o me retienen por renta laboral o me retienen por la renta normal, ¿cierto? Pero me retienen, yo ya la pagué. El hecho de yo empezar a definir si me voy por régimen simple o me voy por régimen contributivo, por normal, es empezar a definir cómo quiero verme yo al final de la foto, cómo quiero verme yo al final de este periodo fiscal. Me quiero ver, si a mí me están descontando mes a mes, literalmente me están sacando flujo de caja. Es lo que entiendan, cuando ustedes están sin asesor tributario, cuando una persona natural está sin asesor tributario, está expuesta a que le retenga sin compasión, ¿no? Sin compasión le están reteniendo, todos los meses le están reteniendo, o sea, todos los meses al final del día. Y llega al final del año con una caja atrapada en la DIAN de 50 millones de pesos, ¿no? Y se encuentra con el asesor tributario de 300.000 pesos que le dice, déjalo ahí, no lo cobre. Es que si lo cobre lo revisan. Y entonces ahí donde digo, a ver, y es que una persona natural, ¿qué? ¿Tendrá qué? ¿Qué tendrá que esconder una persona natural? No, si tiene que esconder, pues sí, déjelo ahí, ¿no? Si tiene 50.000 propiedades que no han presentado, marica, déjelo ahí, pero si es una persona profesional que está trabajando, que está juiciosa, que ha llevado sus propiedades, que lleva su línea, que está reflejando sus activos como es, a ver, ¿por qué lo tiene que dejar ahí?
Si lo que está teniendo es una renta de su profesión, ¿por qué lo tiene que dejar ahí? ¿Ah? Y ahí es donde llamo, si un profesional, cuando usted es ese contribuyente de esas calidades, que no tiene la mayor cantidad de activos, que todos sus activos los está reflejando en la contabilidad, y le da saldo a favor, ¿cómo por qué lo tiene que dejar ahí? Totalmente. Yo hablaba con una amiga en Estados Unidos, mi profesora de inglés, un día de eso se las presento como unidades, espectacular, no, en serio, es espectacular. Cuando te diga que hay alguien que en la vida me ha enseñado mi inglés y que la adoro con todo mi corazón, es esa persona. Entonces, hablaba con ella y hablaba del tema de los impuestos. Imagínate hablar con alguien nativo americano de impuestos y yo con mi inglés parloteado de impuestos, una locura, pero me entendió, ¿no? Bueno. Y ¿sabes qué le entendí yo a ella? Lo que me dijo es que en Estados Unidos se devuelve el impuesto. O sea, tú presentas tu declaración como contribuyente estadounidense y lo que hace el Estado cuando tú presentas tu declaración es devolverte, porque ellos tienen el mismo sistema de nosotros, de recaudar anticipadamente el impuesto de renta. Entonces, cuando tú presentas tu declaración, te devuelven. Y nosotros como colombianos, como nos acostumbramos a la teoría de la evasión, entonces le decimos al contribuyente es que no, déjelo quieto, que la DIAN déjelo ahí, no le pague la DIAN. Es que no lo tiene por qué dejar quieto, que la DIAN venga, que te revise. Estoy yo, profesional, capacitado para apoyarte, contribuyente, para que tú tengas lo que te mereces de parte del Estado. ¿O no, Cristian? Si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué voy a tener miedo de que la DIAN revise mi contribuyente? No hay que tener ningún miedo. Si mi contribuyente está pagando su seguridad social, si mi contribuyente está pagando los impuestos que son, el ICA que es, y todo lo que tiene que pagar, y está pagando el predial por todas sus propiedades, y me desconté solo el predial de las propiedades que pagó, porque no me estoy descontando un impuesto diferente. ¿Por qué tengo yo, profesional contable, que decirle a mi contribuyente, déjelo ahí, abónelo, déjelo otro año más? Eso le sirve después. Para cuando hayan días donde la renta está muy dura y entonces se cruce y se vuelve más pequeñita. No, señores, yo necesito la plata hoy, no la necesito mañana ni dentro de 2 años, hoy, yo programo mi plata hoy, mi día hoy, por eso yo no cobro barato. No es gratis que yo no cobre barato, yo no, es que por eso me da impaciencia cuando pues llegan y dicen, no, pues yo por eso te digo, no, persona natural, dime, ¿qué calibre tienes? ¿Cuánto me vas a pagar? Y menos de un mínimo, no te la hago por menos de un mínimo, no la hago gratis. Pero en todo caso, ahí estaremos los asesores contables y tributarios para gestionar debidamente la devolución de saldos a favor. Es que eso debería de hacer nosotros como contadores. Y como asesores que deberíamos de estar gestionando día a día es la devolución de los saldos a favor. Claro. ¿Para qué regalarle plata a la DIAN? Jessica, ¿qué tienes que decir a ese tema? A ver. No, es que esto, como dice el dicho, tiene un hilo muy extenso y es, digamos, siguiendo la línea de lo que están diciendo ustedes, hay una diferencia muy grande en ser contador y en ser asesor tributario. Entonces, ¿qué pasa? Hay colegas que son contadores y dicen, ay, yo me la sé, no, yo le puedo hacer esa declaración de renta. Una cosa es identificar ciertos conceptos y otra cosa es conocer la normativa. ¿Y qué pasa? Me han llegado clientes en donde, ay, venga, es que lo que pasa es que el contador me hizo pagar, le llegó el día del vencimiento, eso fue en el 2020, me llamó por recomendación de otro cliente, ay, es que yo soy amiga de tal, me la recomendó usted, es que aquí tengo una declaración de renta que me hizo el contador, pero es que él me dice que él gana más que yo y la declaración de renta que usted le pasó, no le toca pagar tanto. Entonces yo no entiendo por qué a mí me está tocando pagar más que a él si él gana mucho más que yo. Entonces, ¿qué pasa? Pues es que hay contadores que no identifican ciertos términos tributarios, que por sí ya es un asesor tributario el que debería de cierta manera elaborar una declaración de renta. Por ejemplo, un ítem muy particular estaba omitiendo este contador y eran los intereses de crédito hipotecario. La señora tenía esta y la otra en crédito hipotecario. ¿Y qué pasó? La declaración de renta le bajó de 3 millones a 1.200.000. Entonces es
ese tema muy complejo y lo peor es que la señora, yo le dije, listo, yo se la hago y se la estaba haciendo, porque es que hacer una declaración de renta no se hace en un ratico y ella me llamó el mismo día del vencimiento, me dio mucho pesar. Yo le dije, listo, yo se la hago, mándeme la información, me Claro. puse a Como hacerla hablando tan. del 66%. Cuando la llamé y le mandé el ejercicio, me dijo, ay, yo ya la presenté y la pagué. Esa señora estaba que lloraba. Porque claro, en la declaración que le hizo su contador, pues ella le dio pena que me dijo, no, es que a mí me dio pena escribirle o molestarla, y no, me dio cosa, entonces, pero yo le dije, yo se la iba a hacer. Hasta a mí me dolió, qué pecado, Ay, porque le tocó Nada pagar que 1.000.000 de ay, pesos más. ouch. 1.300.000. Entonces es eso, no hacerle eso al cliente. Si usted no conoce, si usted no ha leído bien, infórmese bien, lea bien, conviértase en un contador asesor tributario, porque es que no cualquier Y contador hace créanme una que en la declaración economía de de este país renta. eso duele. No, eso es duro. Exactamente, a mí me dio mucho pesar con ella y pues hasta le jalé las orejas porque le dije, pero es que yo te dije que te la iba a No. hacer, porque no me esperaste. Y no, pero es que a mí me dio pena porque le dije el mismo día y la puse a correr y de todas maneras yo se la estaba haciendo. Pero bueno, ella ahí ya aprendió la lección y aprendió a identificar un contador de un asesor tributario. Entonces, eso es muy importante. O un cliente que nos llegó a nosotros hace 4 años a la firma, por ejemplo, Y le iba él a tenía cobrar. un saldo a favor de como de 65 millones de pesos. Y el contador le había dicho, no, déjelos ahí, déjelos ahí, déjelos ahí. Al mes de que nosotros cogimos su contabilidad, no le recuperamos esos 65 millones con una compensación. Entonces, eso no, o sea, otro tip es si te vas a dedicar a hacer declaraciones de renta, tienes que leer la norma, tienes que volverte un asesor tributario. Manejar la hermenéutica de la norma no lo hace cualquiera, porque es que igual cada artículo, cada normativa uno lo entiende diferente, el otro lo entiende diferente, pero el tema es llegar al mismo fin y al mismo punto. Entonces, ese es el segundo tip. El tercer tip es asesorar mucho al cliente con respecto a la información que tiene que tener, con respecto a la información que se requiere, hacer un checklist, actualizarlo de acuerdo a la actividad económica que realiza el cliente y decirle, páseme esto, explicarle al cliente todo lo que se requiere para que no se quede nada por fuera, porque hay cosas como un crédito hipotecario que puede hacer que el cliente pague 1.000.000 de pesos más. Entonces es conocer bien al cliente, es conocer la actividad del cliente, es hacer un checklist de acuerdo a la norma y decirle, usted tiene esto, le aplica, no le aplica, no le aplica, no ser tan básico con lo que le piden al cliente, como a veces pasa y como ha pasado muchas veces. Entonces, ese es el tercer tip del día de hoy. No sé si quieren decir algo más. Y aquí hay un tema muy especial en qué aplica y qué no aplica. Yo soy tan buena como la información que el cliente me da, ¿no? Y es una de las cosas que yo más he peleado a nivel general es qué tan buena soy yo como con la información que el cliente me da. Si el cliente me esconde que tiene ese crédito hipotecario y el Estado no me ha mostrado el esquema de que yo recibí esa factura o de que le ha facturado intereses, que me parece algo muy interesante era que la DIAN, por ejemplo, tenía antes un sistema de lo que te han reportado terceros, que era lo que tenía. Exacto. Pero yo la suplanté este año. Si yo tengo un informe desde la página de la DIAN de las facturas emitidas y las facturas recibidas, y ahí aparece todo, señores y señores, aparecen servicios públicos, aparecen intereses, aparece todo lo que cualquier empresa en este sacrosanto país me haya generado como costo a mí, entre los intereses bancarios. Entonces, si yo tengo ese esquema y si yo tengo ese informe, ¿yo por qué tengo que esperar a que el cliente me dé la información? Técnicamente y directamente desde ese mismo informe yo estoy en la capacidad de generar la declaración de renta, yo contador. Y ahí es donde digo yo, la DIAN sí no tiene ni idea, marica, porque ya podría haber generado esa declaración de renta hace rato y haberle dicho, la declaración de renta sugería es esta. Lo que pasa es que la DIAN en ese informe no está tan claro porque esa declaración de renta todavía no sale bien. Y eso es algo muy claro, no sale bien. Yo la he hecho el intento. No crean que cuando a mí la DIAN me dice, la declaración de retención en la fuente sugerida es esta, la declaración de IVA sugerida es esta, yo lo hago.
y dijo, marica, vamos a ver qué es que me sugiere esta DIAN. No, perdidos, o sea, no sé dónde, no sé en qué plano espiritual, sustancial, físico, metafísico se ubicó ese ingeniero que hizo ese sistema, pero está perdido. Entonces digo, no, en serio que está mal. Entonces la descarto totalmente, pero me voy a lo mío. Entonces, ¿qué sucede? Yo llego y miro a mi cliente y yo ya no pido, honestamente, ya no pido nada de esa contabilidad. Sí lo pido para validar esa contabilidad, pero yo lo que pido como mínimo es el informe de la DIAN. El informe de la DIAN de facturación electrónica recibida, facturación electrónica emitida y nómina electrónica emitida. Y eso ya me está diciendo todo el universo de este cliente. Y ya está en la DIAN. Que la DIAN no haga nada con eso no quiere decir que yo no haga nada con eso. Ya está en la DIAN. Yo lo que hago simplemente es, venga, señor contador maravilloso, porque yo soy auditora. ¿Qué tienes tú? Entonces llega este auditor y me manda su informe, este pobre auxiliar contable que se tiene que enfrentar a mí, y me manda su informe. Y yo lo que hago es, señor, le faltó esto, le faltó aquello, no entiendo por qué aquí no causa esta retención, porque claramente está. Si la factura de la DIAN dice esto, y si tienes más de 3 facturas en el día, pues por causación, entonces se fue la retención a la fuente. Claro. Entonces, con ese informe, con muchas más gabelas, yo como auditora le hago mi informe a mi cliente y le digo, señor, qué pena contigo, pero tu contabilidad vale huevo, ¿no? Lo que pasa es que no se lo puedo decir de frente porque es que entonces me quedaré sin clientes. Pero lo que hago es tratar de ayudarle a este contador y a este auxiliar contable que puso ese señor, porque es que muchas veces no es, yo siempre he dicho, no es el cliente, no es el auxiliar contable, el problema nunca va a ser con esa persona que está digitando, el problema es con el cliente que no pone las herramientas porque le da por abarcar costos y lo que quiera hacer. Entonces pone personas que apenas están cogiendo el nivel y entonces lo que hago yo es tratar de que esa persona coja el nivel que yo necesito, ¿sí? Para eso, ¿qué necesito? Total disposición. Si la persona tiene total disposición, sí, yo no, porque, yo no soy guardería. O sea, yo soy una capacitadora, pero guardería no tengo ningún nivel de guardería. Entonces lo que hago yo es decirle, mira, la DIAN te está diciendo, mira, esta factura ya está aquí en la DIAN, esta factura ya está aquí en la DIAN. ¿Qué pasa que no está dando contabilidad? Señor, o sea, tu auxiliar contable, por favor, si no te llegó, pregunta qué pasa con esa factura. Porque es que si esa factura está en la DIAN, pero tú no la tienes, algo tuvo que haber pasado a nivel operativo. Algo tuvo que haber pasado con esa factura, el cliente la rechazó, listo, se pasó el tiempo entre la DIAN llegó y aceptó la factura porque la DIAN después de 48 horas creo, o 24, no sé cómo es que está la lógica de la DIAN, acepta la factura como recibida, pero yo le puedo hacer una nota de crédito todos los días de mi vida, se la puedo hacer, le puedo decir, qué pena, esa factura a mí no me llegó, nota crédito, se fue, pero ¿cómo lo hago? Revisándome contra la DIAN, ¿cierto? ¿Y eso qué logra en mí? Logra en mí tener un espacio entre contribuyente y DIAN totalmente sincronizados, totalmente claros, que a mi contribuyente le van a minimizar el riesgo de que le digan tenemos la presunción, porque es que la DIAN ahorita escribe presunción y el cliente sale a pagar, ¿no? ¿O no? Es que al cliente le llega una carta de la DIAN y cree que es palabra de Dios. Se fue. No, el fin del mundo, también está el fin del mundo, tienen toda la razón, el fin del mundo. Jessica, ¿qué tienes para decir frente a ese tema? Hay algo muy en particular que pasa con ese, por ejemplo, la declaración sugerida de la DIAN, a veces la está ligando a los ingresos que se reportan a nivel bancario. Digamos, a su cuenta recibió 300 millones de pesos, entonces esos son sus ingresos. Resulta que está el contribuyente, muy buena persona, que a veces presta su cuenta para recibir ingresos de otra persona. Pues por actividad o porque esa persona le dice, no, vení, haz un favor, recibime ese ingreso. La persona que debería declarar no serías tú, sino que sería esa persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues tienes que pedirle un certificado a esa persona donde se diga, esos fueron ingresos, no fueron ingresos suyos, sino de ella. De que lo que tú hiciste fue un ingreso para terceros y como tal como lo tienes que reportar en tu declaración de renta es recibir ingresos para terceros. Eso también está y está la opción de uno reportarlos así.
Porque, ¿qué pasa? La DIAN te dice, no, pues en tu declaración sugerida le dice, no, usted recibió 300 ingresos en su cuenta, entonces sobre eso tiene que declarar. No es así. Realmente es que usted recibió, pero recibió ingresos para un tercero, entonces así es como lo debe declarar. Así como lo reporta, así mismo lo saca, como no constitutivos de renta, porque no fueron ingresos suyos. Entonces, esas son cosas y esos son tips que hay que saber identificar, y que no siempre la DIAN tiene la razón. Que si a usted la DIAN le está arrojando una declaración sugerida, no precisamente sea por eso, o porque a veces puede ser listo, esos ingresos que le están debitándose a su cuenta no son de otro tercero, pero digamos es un préstamo que usted adquirió. Entonces la DIAN le está diciendo que lo tiene que reportar como ingresos cuando realmente lo que tiene que reportarlo es como un pasivo. Entonces es no hacerle tanto caso a esa declaración sugerida, porque es que hay un trasfondo, hay un análisis donde usted tiene la opción de corregirla y donde tiene la opción de reportarla como debe de ser. Y eso era lo que quería aportar al respecto. Está diciendo Jessica, y es primero, no es un ingreso no constituido de renta, simplemente es un ingreso que no es tuyo, ¿no? Exacto. Y hay una cosa muy particular, existen los contratos de mandato, ¿no? Totalmente. Con el que se puede apalancar la figura de ese esquema que dice Jessica, que es muy interesante. Pero ¿qué requiere el contrato de mandato para ser probado ante la DIAN? ¿Un contrato? ¿Cómo tal? Contabilidad, cariño, contabilidad. Yo puedo llevar, y eso le pasa mucho a esos ingenieros o a los asistentes de ingeniería que reciben una obra y le empiezan a girar toda la cuenta bancaria para que sea más eficiente la vuelta. Obviamente tiene que ser más eficiente la vuelta para pagarle a los obreros. Pero entonces resulta, le dicen a Diana, ay señor, tú tienes tantos ingresos y tú tienes que pagar. Entonces, ¿tú qué dices? No señor, qué pena, yo tengo este contrato de mandato y tengo esta contabilidad de prueba que dice que yo no son mis ingresos, son ingresos de un tercero y que yo los estoy ejecutando, y como con mandatario tengo la calidad del tercero. O sea, ahí es donde yo tengo que tener muy claro, o sea, eso va para todos esos asistentes de ingeniería, de ingenieros de campo que están trabajando. Señores, desde que yo lo haga bien, estamos solucionados. Desde que yo tenga la asesoría adecuada, estamos solucionados, ¿no? Porque, por ejemplo, en esos casos hay que tener en cuenta que son ingresos que son grabados. Son es decir, grabados. Si tu ingreso no es grabado, puedes tener 300 o 400 millones de pesos, pero no vas a estar declarando IVA porque no son ingresos de IVA. De IVA. Son ingresos para tercero y por lo tanto no estás teniendo las condiciones para ser declarante de impuesto a las ventas. Exacto. Entonces eso solo lo sabe un profesional que esté actualizado en el tema, que haya leído sobre el tema, y no cualquier persona. No, y No, ese es el no tema cualquier hasta el persona. día de hoy, señores. Si algo les puede servir este podcast, esta charla que hacemos con Cristian, con Jessica, con Carlos, cuando está con nuestra gente, es ¿por qué tenemos que entender que nuestro cliente es chiquito? No, sencillamente analicemos el cliente, como dijo Jessica, desde la tarea, lo que tenemos que hacer por este cliente para que esté al día y para que esté bien. Y ahí es cuando vamos a encontrar la razonabilidad de lo que cobramos. Y le ponemos un precio a esa hora, hombre, tuya, mi hora, hombre. Mi hora desgastada en este trabajo cuesta tanto, y de ahí, de esa brújula moral, no se bajen. Mi hora vale 70,000 pesos, de esa brújula moral no se bajen. Mi hora vale 30,000 pesos, de esa brújula moral no se bajen. Establezcan su brújula moral. Como profesional es el último tip que les doy frente a este tema. ¿Cuál es tu brújula moral en la que tú te basas para cobrarle los honorarios a un cliente? Llega, cuentas tú. Dinos para despedir. Bueno, no, yo creo que todo se ha dicho, bueno, hay mucho por decir, pero aquí nos quedaríamos hasta las 12, 1 de la mañana y hasta más, contando anécdotas y todo lo que acarrea como tal este tema. Es como hacer en este momento un resumen, es evaluar al cliente antes de cobrar, estandarizar una tabla de precios, conocer al cliente desde el fondo, hacer bien la tarea. Total. Para poder respaldar al cliente y hacer una adecuada declaración de renta, y explicarle bien al cliente, explicarle toda la esencia al cliente para que el cliente entienda lo que se está haciendo y sepa que realmente lo que está pagando vale la pena, porque está pagando un conocimiento, ya un trabajo y una experiencia que no cualquiera tiene. Entonces eso es lo que hay que hacerle frente. Por ejemplo, algo muy importante que se tocó en todo esto es, en comparación a un profesional,
asesor tributario versus una aplicación como Tributi. Si llega la DIAN, tú no vas a llamar a Tributi a decirle, venga, espere, le dice la DIAN, venga, espere, yo llamo a Tributi para que me explique. No, o sea, Tributi no va a hacer eso. Ya él hace la tarea que es sacarte tu declaración de renta de acuerdo a una macro y hasta ahí. Si a ti te llega una visita de la DIAN o te hace una auditoría de la DIAN, te toca defenderte o conseguir un profesional. Entonces vas a pagar 2 veces. Entonces, mucho cuidado con eso. Es ese prácticamente el resumen. Muchas gracias, comunidad. Muchas gracias por escucharnos. Aquí, como dice mi colega Olga, nos venimos a desahogar. Contamos todas nuestras experiencias, nuestros pesares, nuestras penas. Y es bueno que ustedes nos escuchen. Muy feliz noche para todos y feliz noche para ustedes, colegas. Les doy la palabra para que se despidan. Sí, claro que sí. Claro. Y esa es una de las ideas muy claras que tenemos que dejar sentados aquí y charlados. Y me encanta lo que dijo, le sentó 3 clavos a la tumba de Tributi, ¿no? O sea, pum, pum, pum. Es que Tributi no va a venir acá, no. Ellos tienen, les digo que tienen Tributi seguro frente a cualquier eventualidad. Y tiene un seguro como lo mismo que la tiene Airbnb, como por 1.000 millones de pesos. Pero un seguro, o sea, no se va a sentar a evaluar tu situación como contribuyente y atender esta visita a partir de ahí. No lo va a hacer. O sea, esa tarea no la va a hacer, créame, no, simplemente, esta declaración salió mal, seguro, y ya. Y entonces el seguro, claro, pasa, pagará la vuelta. Pero tu cara como contribuyente, ¿cómo queda? El tema es que nosotros tenemos que aprender a tributar en la medida que la ley nos permita tributar lo que debemos hacer. Y si tenemos una muy buena asesoría, obviamente tributaremos mejor. Claro que sí. Y además, como para no olvidarlo, recordemos que la tributación ya está siendo vista por los bancos. Total. Los bancos nos están pidiendo las declaraciones de renta de personas naturales y están analizando la información financiera también con la declaración de renta. O sea, el banco ya no solo le puede llegar con el certificado de trabajo de que gana 6 millones de pesos, se le tiene que llegar también con su declaración de renta y ahí se tienen que ver esos 6 millones de pesos. Total. Entonces no es una cuestión solo de aplicar bases de datos, eso, es demostrar la realidad financiera para acceder a todos los beneficios que la economía nos da. Y una realidad tributaria. Y una Entonces, realidad tributaria. señores, ha sido un gusto atenderlos hoy, desahogarnos con ustedes. Gracias a Dios estamos entre contadores. Ojalá se vinculen muchas personas que no sean contadoras y pues encuentren que estas charlas son interesantes, ¿no? Bueno, comunidad, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por todo. Les deseamos una feliz noche, que descansen y que disfruten este fin de semana. Esperamos no con mucho trabajo. No, pero feliz fin de semana.